Mi nombre es Graciela Montes y tengo 87 años. Sé que a mi edad debería estar tranquila, dejando que los días pasaran suaves como agua tibia. Pero hay algo que me ha quemado por dentro durante más de 6 décadas. Algo que guardé con tanta fuerza que a veces sentía que me ahogaría. Hoy lo voy a contar. No porque quiera causar daño, no porque busque fama o lástima. Lo cuento porque me quedan días, quizás horas, y no puedo irme de este mundo cargando un secreto que le pertenece a la historia de México. Fui amante de Jacobo Zabludovsky. Sé lo que eso significa. Sé el peso de esas palabras. Jacobo no era cualquier hombre. Era la voz de México. El hombre que durante décadas le dijo al país entero qué había pasado ese día, qué debía pensar, qué debía sentir. Era el periodista más poderoso que ha dado esta nación. Su rostro era tan familiar como el de un familiar. Su voz entraba a cada casa, a cada cocina, a cada sala de estar de México. Nadie cambiaba el canal cuando Jacobo hablaba. Y yo lo amé de verdad, con esa clase de amor que solo te ocurre una vez en la vida y que cuando se va te deja un hueco que nada vuelve a llenar. Pero no vine a hablar solo de amor. Vine a hablar de un secreto que Jacobo me confesó una noche de 1971, llorando como no lo había visto llorar nunca, con la voz rota y los ojos de un hombre que cargaba algo demasiado pesado para seguir cargándolo solo. Un secreto que involucra poder, silencio, miedo y una verdad que el periodismo mexicano nunca se atrevió a contar sobre sí mismo. Pero para llegar a ese momento, necesito contarles desde el principio, desde cuando yo era solo una muchacha de provincia con sueños enormes y sin idea de que la vida me tenía reservada una historia como esta. Nací en 1937 en Córdoba, Veracruz. Era la segunda de 4 hijos. Mi padre era contador en una empresa cafetalera. Mi madre daba clases de primaria en una escuela pública a 3 cuadras de nuestra casa. No éramos ricos, pero tampoco éramos pobres. Éramos de esa clase media mexicana que vive con dignidad justa, con lo suficiente para comer bien, para ir a la escuela, para soñar un poco, pero no tanto como para creer que el mundo te pertenece. Desde niña me fascinó la radio. En mi casa teníamos un aparato de madera con dial dorado, que mi padre cuidaba como si fuera reliquia. Por las noches, cuando terminaba la cena, nos sentábamos a escuchar programas de noticias, radionovelas, debates. Yo ponía atención a las voces. Me preguntaba cómo era posible que un hombre pudiera estar en tantos lugares al mismo tiempo. ¿Cómo podía su voz cruzar el aire y llegar hasta nosotros en Córdoba como si estuviera sentado en nuestra sala? A los 18 años, en 1955, tomé la decisión que cambiaría mi vida. Me fui a la Ciudad de México a estudiar comunicación. Mi madre lloró. Mi padre me dio un abrazo largo y me dijo que tuviera cuidado, que la capital era enorme y la gente no siempre era buena. Llegué con una maleta mediana, la dirección de una pensión para señoritas en la colonia Doctores y un hambre feroz de aprender, de crecer, de ser alguien. La universidad fue revelación. Aprendí sobre medios, sobre narrativa, sobre el poder que tiene quien controla el micrófono. Fui buena estudiante. Mis profesores decían que tenía instinto para la historia, que sabía encontrar el ángulo humano donde otros solo veían datos. En 1959, recién graduada, conseguí trabajo como redactora en una estación de radio del centro. Era trabajo menor, escribir boletines, revisar cables noticiosos, preparar resúmenes para los locutores. Pero yo observaba todo, aprendía todo, esperaba mi momento. Fue en una conferencia de prensa de 1961 donde lo vi por primera vez. Jacobo Zabludovsky entró a esa sala y el aire cambió. No exagero. Había en él algo que hacía que todos voltearan, que todos se acomodaran, que todos esperaran. Tenía 40 años entonces. Era alto, de traje, oscuro impecable,
con esos ojos que parecían estar grabando todo lo que veían. Habló con una seguridad que yo nunca ya había visto en nadie. No necesitaba gritar para que todos lo escucharan. Bastaba con que abriera la boca. Yo tenía 24 años y sentí algo que nunca había sentido antes. No fue amor inmediato. Fue algo más parecido a la gravedad, como cuando te acercas demasiado a algo muy pesado y sientes que el suelo se inclina hacia allá sin que tú lo decidas. En esa conferencia de prensa, Jacobo hizo 3 preguntas. 3 preguntas que silenciaron a todos los demás periodistas presentes. Eran precisas, incómodas, inteligentes. El funcionario que respondía sudaba visiblemente. Yo tomaba notas y me di cuenta de que mis notas solo registraban lo que él preguntaba, no lo que el funcionario respondía. Eso me lo dijo todo sobre el efecto que Jacobo Zabludovsky tenía en la gente que lo rodeaba. Nos presentaron brevemente al final del evento. Un colega mío que lo conocía hizo la introducción. Jacobo me dio la mano, me miró directamente a los ojos y dijo que le gustaba ver caras nuevas en la prensa, que el periodismo necesitaba sangre joven y curiosa. Lo dijo con una amabilidad profesional, sin intención evidente. Pero yo cargué esa frase durante semanas como si fuera un mensaje cifrado. Los siguientes meses lo vi en varios eventos. La Ciudad de México era enorme, pero el mundo del periodismo era pequeño. Las mismas caras aparecían en las mismas conferencias, en los mismos cócteles de prensa, en los mismos pasillos de los mismos edificios de gobierno. Yo empezaba a tener más presencia en esos espacios. Había conseguido una columna semanal en un suplemento cultural. Mi nombre empezaba a circular. Jacobo me saludaba cuando nos cruzábamos, siempre correcto, siempre amable, siempre con esa sensación de que te estaba evaluando mientras te hablaba, como si en cada conversación estuviera decidiendo si valía su tiempo o no. En marzo de 1962, un editor amigo mío organizó una cena pequeña para periodistas. Éramos 12 personas alrededor de una mesa en un restaurante de la colonia Polanco. Jacobo llegó tarde, como llegaba siempre, con esa forma suya de aparecer que hacía que todo el mundo levantara la vista. El único lugar disponible era el que estaba junto a mí. Cenamos durante 3 horas. Hablamos de política, de periodismo, de libros, de la Guerra Fría, de la situación en Cuba, del PRI, de todo lo que importaba en ese México de principios de los 60. Jacobo hablaba con una profundidad que me asombraba. No era solo periodista, era lector voraz, observador implacable de la condición humana. Citaba a Camus, a Orwell, a Paz. Hacía preguntas que obligaban a pensar antes de responder. Yo no me quedé callada. Eso creo que lo sorprendió. Estaba acostumbrado a que la gente lo escuchara más de lo que hablaba. Yo lo contradije en 2 puntos. Defendí mis argumentos. Él me miró con una expresión nueva, algo entre la sorpresa y el interés genuino. Al final de la cena, cuando todos se despedían, me ofreció llevarme a casa. Dije que sí sin pensarlo demasiado. En el carro habló poco. Manejaba con esa concentración suya, mirando la ciudad como quien lee un texto complicado. Antes de bajarme frente a mi edificio, me preguntó si quería tomar un café el siguiente martes. Le dije que sí. Ese martes tomamos café durante 4 horas. El martes siguiente también. Al tercer martes yo ya sabía que esto era algo diferente a cualquier cosa que hubiera vivido. Jacobo tenía esposa, tenía hijos, tenía una vida construida y ordenada que no tenía ninguna grieta visible desde afuera. Yo lo sabía. Él nunca me lo ocultó. Desde el principio fue honesto en ese punto específico, aunque en muchos otros puntos descubriría después la honestidad le costaba enormemente. Me dijo que su matrimonio era una sociedad respetable y fría, que había dejado de ser amor hacía años, que él y su esposa vivían vidas paralelas bajo el mismo techo. Me lo dijo sin melodrama, como quien describe el clima. Y yo
que tenía 25 años y creía que el amor justificaba cualquier cosa, lo escuché y decidí que esa explicación era suficiente. Nuestra relación comenzó en mayo de 1962. Duramos juntos, con interrupciones y crisis, casi 10 años. Fueron 10 años que me formaron y me rompieron en partes iguales. Jacobo era el hombre más fascinante que había conocido. También era el más complicado, el más contradictorio, el más difícil de amar sin hacerse daño. Tenía una capacidad extraordinaria para hacer que te sintieras la persona más importante del cuarto cuando te miraba. Y una capacidad igual de extraordinaria para hacerte sentir completamente invisible cuando su mente estaba en otra parte. Lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar viendo su figura imponente en la pantalla, es que Jacobo Zabludovsky tenía miedo, un miedo profundo, constante, que lo acompañaba a todas partes como sombra que no desaparece ni en la oscuridad. El miedo de Jacobo no era miedo común. No era miedo a la muerte, ni a la enfermedad, ni a perder el trabajo. Era algo más sofisticado y más terrible. Era el miedo de quien sabe exactamente cuánto poder tiene y sabe también exactamente el precio que pagó por ese poder. Yo tardé años en entender eso completamente. Al principio lo veía solo como lo que parecía, el hombre más seguro del mundo. Caminaba por los pasillos de Telesistema con una autoridad natural que hacía que los demás se apartaran. Los directivos lo consultaban antes de tomar decisiones importantes. Los políticos lo llamaban por teléfono. Los presidentes lo recibían. En esos primeros años de nuestra relación, yo era testigo cercana de ese poder, sin entender todavía su mecánica interna. Jacobo me llevaba a eventos, cenas, reuniones donde yo era simplemente su acompañante discreta. Nunca me presentaba como lo que era. A veces era su asistente, a veces una periodista colega, a veces simplemente Graciela. Yo aceptaba esos roles sin quejarme, porque cada una de esas veladas era una ventana a un México que desde Córdoba ni siquiera podía haber imaginado. Cené con gobernadores. Escuché conversaciones entre hombres que movían millones con la misma naturalidad con que otros mueven fichas de dominó. Vi cómo funcionaba realmente el poder en este país. No el poder que se anuncia en los periódicos, sino el otro, el que ocurre en los restaurantes privados, en las sobremesas largas, en los susurros entre dos hombres que se alejan del grupo. Jacobo se movía en ese mundo con fluidez perfecta. Sabía exactamente qué decir a cada persona, cuándo hablar y cuándo callarse, cuándo preguntar y cuándo simplemente escuchar, dejando que el otro creyera que llevaba el control de la conversación. Yo lo observaba y aprendía. Cada cena con él era una clase magistral sobre el funcionamiento del poder mexicano. Pero en mi centro privado, cuando estábamos solos en el departamento pequeño que él rentó en la colonia Narvarte para nuestros encuentros, Jacobo era otro hombre. No completamente distinto, la inteligencia siempre estaba ahí, la agudeza siempre presente, pero había algo más expuesto, más frágil. Bajaba la guardia de formas pequeñas que probablemente nadie más notaba, pero que yo aprendí a leer con precisión. Se quitaba los zapatos antes de entrar, siempre. Como si necesitara ese ritual físico para separar al Jacobo público del Jacobo que podía ser él mismo. Tomaba café negro sentado en el piso, recargado contra el sofá, con los calcetines puestos y los ojos cerrados unos minutos antes de hablar. En esos minutos yo no lo interrumpía. Entendí desde temprano que esos silencios eran sagrados para él, que eran el único momento del día en que nadie le exigía nada. Hablábamos de todo, de libros, de política, de historia. Jacobo leía constantemente y quería hablar de lo que leía, con alguien que pudiera seguirle el paso. Yo me esforcé enormemente en ser esa persona. Leí todo lo que él leía. A veces me adelantaba y leía cosas que él no había leído para poder sorprenderlo con referencias que él no esperaba. Eso lo deleitaba. Pero también había conversaciones más oscuras.
Noches en que Jacobo llegaba callado y tenso, con una rigidez en la mandíbula que yo reconocía como señal de que algo grave había pasado. En esas noches no hablaba de libros, hablaba de su trabajo, de las presiones que nadie veía, de las decisiones que tenía que tomar y que lo mantenían despierto. Una noche de 1965 llegó así. Eran las 11. Tocó la puerta con 3 golpes, su código habitual. Cuando abrí lo vi diferente. Tenía los ojos de alguien que ha pasado el día peleando una batalla que nadie más puede ver. Se sentó en su lugar del piso, aceptó el café, cerró los ojos, pero esa noche los silencios duraron más. Y cuando habló, su voz tenía un tono que no le había escuchado antes. Me dijo que había tenido que tomar una decisión ese día. Una decisión sobre qué reportaje salía al aire y cuál no. Me dijo que había matado una nota importante, con fuentes sólidas, con evidencia clara sobre algo que el público mexicano tenía derecho a saber. Le pregunté por qué. Se quedó callado un momento muy largo. Luego me dijo que porque se lo habían pedido. Así, sin más detalle, porque se lo habían pedido. No pregunté quién. Algo en su tono me dijo que esa pregunta no debía hacerse esa noche. Pero esa conversación se quedó en mí como astilla que no termina de salir. La astilla creció con los años, no de golpe, sino lentamente, acumulando capas de comprensión hasta que un día tuve un cuadro completo que me dejó sin habla. Entre 1965 y 1970 fui testigo de varias situaciones similares. Notas que desaparecían, entrevistas que se grababan pero nunca se transmitían, periodistas jóvenes que llegaban con investigaciones prometedoras y de repente eran reasignados a coberturas menores sin explicación. Jacobo no hablaba abiertamente de estas cosas conmigo, pero los fragmentos que dejaba caer en conversaciones eran suficientes para quien sabía escuchar. Yo sabía escuchar. Era lo mejor que hacía. En 1968, la Ciudad de México vivió algo que lo cambió todo. El movimiento estudiantil creció durante meses con una energía que yo seguía de cerca desde mi posición en el mundo periodístico. Era periodista independiente para entonces. Escribía para 2 publicaciones y colaboraba ocasionalmente con un semanario político. Cubría cultura principalmente, pero el movimiento estudiantil era imposible de ignorar para cualquiera con ojos. Jacobo cubría los eventos desde Telesistema. Yo veía sus transmisiones y notaba algo que me inquietaba. Había una distancia cuidadosa en su cobertura, una precisión quirúrgica que mostraba sin mostrar demasiado, que informaba sin comprometerse. Era periodismo, técnicamente impecable y emocionalmente amputado. El Jacobo que yo conocía en privado, el que se indignaba ante la injusticia cuando hablábamos solos, no aparecía en pantalla. La noche del 2 de octubre no lo vi. Pasé horas pegada al radio, escuchando versiones contradictorias de lo que había ocurrido en Tlatelolco. El horror de esa noche llegaba en fragmentos, cada uno peor que el anterior. Llamé al departamento de Narvarte, pero no contestó nadie. 3 días después lo vi. Llegó al departamento más callado que nunca. No hizo el ritual de los zapatos, no pidió café. Se sentó en el sofá de verdad, no en el piso, y se quedó mirando la pared frente a él. Yo esperé. Finalmente dijo que había estado en Tlatelolco esa noche, que había visto cosas, que tenía material, testimonios, imágenes de lo que realmente había ocurrido, no la versión que el gobierno estaba difundiendo, sino la verdad de lo que pasó esa noche en la Plaza de las 3 Culturas. Le pregunté cuándo lo iba a transmitir. Me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era culpa exactamente, era algo más complicado. Era la cara de alguien que ha llegado a una encrucijada y ya eligió el camino, y sabe que ese camino tiene un costo que va a pagar durante mucho tiempo. Me dijo que no lo iba a transmitir, que nadie en Telesistema lo iba a transmitir, que había instrucciones claras y definitivas y que no había forma de pelear contra esas instrucciones sin perder todo lo que había construido
sin perder su posición, su plataforma, su capacidad de llegar a millones de mexicanos. Le pregunté de quién eran esas instrucciones. Esta vez sí me respondió. Me dijo el nombre. No voy a repetirlo aquí porque ese hombre ya murió y sus familias siguen vivas. Pero era alguien en el gobierno, alguien muy cercano al presidente en turno, alguien cuya llamada telefónica no se ignoraba si quería seguir trabajando en televisión en México. Esa noche fue la primera vez que vi llorar a Jacobo Zabludovsky. No lloró dramáticamente. Fue un llanto contenido, de hombre que aprendió desde niño que llorar en público es señal de debilidad, que solo permite unas pocas lágrimas antes de apretar la mandíbula y recomponerse, pero lloró. Me dijo que el periodismo que él practicaba no era el periodismo que había soñado cuando era joven, que se había convertido en algo diferente en función de un sistema que necesitaba su voz para legitimarse, que había creído durante años que podría hacer las dos cosas, servir al sistema desde adentro y al mismo tiempo encontrar espacios para la verdad. Que esa noche de octubre le había demostrado que eso era ilusión que no podía sostenerse más. Yo lo escuché en silencio. Tenía 31 años y estaba sentada frente al hombre más poderoso del periodismo mexicano, mientras me confesaba que ese poder tenía precio que lo estaba destruyendo por dentro. Esa noche cambió algo entre nosotros, cambió algo en mí. Después del 68, Jacobo cambió, no en formas que el público pudiera detectar. En pantalla seguía siendo el mismo, autoritario, preciso, con esa voz que no dejaba espacio para la duda. Pero en privado se volvió más callado, más introspectivo, más dado a quedarse mirando el vacío con café en mano. Empezó a hablar más de su infancia. Nunca lo había hecho antes. Era como si el peso de lo que había callado en el 68 lo hubiera empujado a buscar en sus orígenes alguna explicación de por qué había llegado a ser el hombre que era. Me contó sobre su familia, sobre crecer en la Ciudad de México en los años 40, sobre su padre que era hombre serio y trabajador, con enormes expectativas para sus hijos. Me contó que desde niño había querido contar historias, que la radio lo hipnotizaba, que pasaba horas escuchando transmisiones e imaginando cómo sería estar del otro lado del micrófono. Me contó que cuando empezó en el periodismo era genuinamente idealista. Creía en el poder de la información para transformar la sociedad. Creía que la verdad, si se decía con suficiente claridad y suficiente valentía, podía cambiar las cosas. Esos primeros años en la radio, antes de la televisión, antes de que su nombre se volviera marca registrada, había hecho periodismo del que se sentía orgulloso. Historias que incomodaban al poder, preguntas que nadie más hacía, coberturas que daban voz a los que no la tenían. ¿Qué había pasado entre ese joven periodista y el hombre en que se había convertido? Me lo explicó una noche de 1969, con una frase que todavía resuena en mi cabeza. Me dijo que el sistema no te corrompe de golpe, lo hace despacio, tan despacio que nunca hay un momento claro en que puedas decir que hasta aquí, que esto fue el límite. Te ofrece algo pequeño a cambio de algo pequeño, luego algo mediano a cambio de algo mediano. Para cuando te das cuenta de cuánto has cedido, ya tienes tanto que perder que el costo de la honestidad se vuelve impagable. Le pregunté si podía identificar el momento inicial, el primer sacrificio pequeño que había abierto la puerta a todos los demás. Se quedó pensando mucho tiempo. Luego me dijo que sí, que lo recordaba perfectamente. Fue en 1957. Tenía una historia sobre un funcionario municipal en la delegación Cuauhtémoc. Corrupción clara, documentada, con nombres y montos. La historia era buena. Era el tipo de periodismo que podía hacer diferencia. Recibió una llamada de alguien que conocía, alguien que le tenía aprecio y quería protegerlo. Le dijo que la historia era verdad, pero que publicarla le iba a crear enemigos que no convenía tener en ese momento de su carrera, que había formas mejores de pelear esas batallas, que esperar a su momento,
Y Jacobo esperó su momento. Ese momento nunca llegó. Y el siguiente sacrificio fue un poco más grande. Y el siguiente más grande todavía. Me dijo que la peor parte no era lo que cayó. La peor parte era que aprendió a callar, tan bien que a veces ya no distinguía entre lo que elegía no decir y lo que genuinamente no creía que valiera la pena decir. El silencio se había vuelto su idioma natural. Escuchar eso me partió el corazón y me llenó de rabia en partes iguales. Yo lo amaba. Pero también era periodista y entendía de una manera visceral que no podía ignorar lo que significaba lo que me estaba confesando. Jacobo Zabludovsky, la voz de México, era también su silencio más poderoso. Era el hombre que decidía no solo qué se decía, sino qué no se decía. Y esas decisiones de silencio habían protegido a poderosos, habían aplastado verdades, habían dejado sin voz a personas que necesitaban ser escuchadas. ¿Cómo amas a alguien así sin traicionarte a ti misma? Esa pregunta me acompañó durante años sin que pudiera responderla. 1971 fue el año del secreto. No el secreto de lo que cayó en el 68, que ya era suficientemente pesado, sino otro secreto. Uno que Jacobo cargaba solo desde mucho antes de conocerme, y que esa noche de febrero, por razones que nunca terminé de entender completamente, decidió contarme. Había llegado al departamento de Narvarte pasadas las 11. Era invierno y hacía frío en la ciudad. Traía bufanda, algo inusual en él, y entró frotándose las manos. Lo noté diferente desde el primer momento. No tenso como en las noches difíciles. Era otra cosa. Era la apariencia de alguien que ha tomado una decisión y lleva el peso de esa decisión antes de ejecutarla. Preparé café. Nos sentamos. Él habló de cosas menores durante un rato, del frío, de un libro que había empezado. Yo esperaba. Sabía que había algo debajo de esa conversación superficial. Jacobo nunca llegaba a las 11 de la noche a hablar del clima. Finalmente dejó la taza sobre la mesa, me miró directamente y me dijo que necesitaba contarme algo, que llevaba años sin poder contárselo a nadie, que no sabía si contármelo era buena idea, pero que si no lo decía en voz alta pronto, creía que lo destruiría por dentro. Le dije que me contara. Lo que me contó esa noche tardó casi 3 horas. Lo contó despacio, sin omitir detalles, como quien ha ensayado la historia mentalmente tantas veces que ya sabe exactamente cómo contarla. Y mientras hablaba, su cara fue haciendo cosas que yo nunca le había visto. Vergüenza, alivio, dolor, algo parecido al arrepentimiento que no termina de ser arrepentimiento porque la situación no tiene reparación posible. En 1959, 2 años antes de que yo lo conociera, Jacobo había tenido en sus manos una investigación periodística extraordinaria. La había desarrollado durante meses con un equipo pequeño de colaboradores de su confianza. Era una investigación sobre desvío de fondos públicos a escala masiva, sobre contratos inflados, sobre una red de corrupción que llegaba muy alto, más alto de lo que ningún periodista mexicano había podido documentar hasta ese momento. Era la historia del siglo. La historia que podía cambiar México. Tenía todo: documentos, testimonios grabados, fuentes de primera mano. Un caso construido con una solidez que haría imposible desmentirlo. Y entonces recibió una visita. La visita llegó una tarde a su oficina en Telesistema. Eran 2 hombres. No eran policías ni militares, al menos no uniformados. Eran hombres de traje, educados, con la calma de quienes saben que no necesitan amenazar abiertamente porque su sola presencia es amenaza suficiente. Le dijeron que sabían de la investigación. Le dijeron que sabían los nombres de sus fuentes. Le dijeron que sabían dónde vivían esas personas, sus familias, sus rutinas diarias. No dijeron nada más. No necesitaban decir nada más. Jacobo era inteligente. Entendió perfectamente el mensaje. Uno de los hombres dejó sobre su escritorio un sobre de Manila. Adentro había fotografías.
Eran fotografías de Jacobo en situaciones comprometedoras. No con otra mujer, eso habría sido manejable. Eran fotografías de reuniones. Reuniones con personas que en ese contexto político resultaban peligrosas de conocer. Jacobo me explicó que esas reuniones habían sido inocentes, periodísticas, parte de su trabajo de investigación, pero sacadas de contexto, presentadas de cierta manera, podrían destruirlo. Le dijeron que la investigación debía detenerse, que los materiales debían ser destruidos, que las fuentes debían ser desactivadas, esa fue la palabra exacta que usaron, desactivadas, y que si todo eso ocurría, las fotografías desaparecerían también y nadie más sabría de su existencia. Jacobo me contó que pasó esa noche sin dormir, pensando en sus opciones. Podía publicar la investigación y enfrentar las consecuencias. Pero las consecuencias no serían solo para él. Sus fuentes estarían en peligro real. Personas que habían confiado en él, que le habían dado información arriesgando sus propias vidas, quedarían expuestas. O podía obedecer. Me contó que lo que más lo había torturado no era haber obedecido. Era que obedeciendo había protegido a sus fuentes, personas reales con familias reales. Si hubiera publicado y algo les hubiera pasado a esas personas, ¿cómo habría vivido con eso? Yo lo escuché sin interrumpirlo. Cuando terminó, el silencio en el departamento era tan pesado que podía sentirse físicamente. Le pregunté si alguna vez había sabido qué había pasado con esas personas de todas formas, si obedeciendo realmente las había protegido o si solo se había protegido a sí mismo y había encontrado una justificación que le permitiera vivir con esa decisión. Jacobo no respondió inmediatamente. La pregunta lo golpeó de una manera que yo pude ver en su cara. Luego dijo, en voz muy baja, que era la pregunta que no se había permitido hacerse durante 12 años, que había guardado la respuesta posible en un cuarto cerrado de su mente, al que nunca entraba porque sabía que lo que había adentro era insoportable. Esa noche, Jacobo lloró de verdad, no las lágrimas contenidas del 68. Esta vez lloró como hombre que finalmente ha dejado caer algo muy pesado que cargaba solo desde hace demasiado tiempo. Yo lo abracé. Era lo único que podía hacer. Lo abracé y no dije nada, porque no había nada que decir que no fuera mentira consoladora, y Jacobo no merecía mentiras consoladoras. Había sido honesto conmigo, y yo le debía honestidad, aunque esa honestidad solo fuera silencio. Nos quedamos así hasta el amanecer. Cuando la luz empezó a entrar por las ventanas, Jacobo se levantó, se puso los zapatos, se acomodó la corbata frente al espejo pequeño del baño. Volvió a ser él. O volvió a ser Cantinflas, pensé, recordando algo que había leído sobre otro hombre famoso que también vivía dividido entre quién era y quién tenía que parecer. Antes de salir me dijo que nunca le contara a nadie lo que le había contado esa noche. Le prometí que no lo haría mientras él viviera. Guardé esa promesa durante 50 años. Jacobo murió en 2015. Yo tenía 78 años entonces. Leí la noticia en el periódico con ese tipo de dolor extraño que sientes por alguien que amaste hace mucho tiempo, que ya no está en tu vida cotidiana, pero cuya existencia en el mundo te daba algo que no sabías nombrar hasta que desaparece. Pero antes de llegar a su muerte, necesito contarles lo que pasó entre 1971 y el final de nuestra relación. Después de esa noche, algo se acomodó entre Jacobo y yo de manera diferente. Él había mostrado el fondo de sí mismo, lo más oscuro, lo más difícil de sostener. Yo lo había visto y no había huido. Eso creó entre nosotros una intimidad que ninguna de las conversaciones brillantes de años anteriores había creado. Pero también creó una distancia nueva, porque yo no podía simplemente absorber ese secreto y seguir como si nada. Era periodista, tenía principios sobre los que había construido mi identidad profesional, y ahora cargaba el conocimiento de que el periodista más poderoso de México había enterrado una investigación
que podría haber cambiado la historia del país, no por cobardía simple, sino por algo más complicado que la cobardía y más oscuro que la obediencia. Por miedo genuino a consecuencias reales para personas reales, por haber sido colocado en una situación donde todas las opciones disponibles eran versiones distintas del mismo daño. ¿Eso lo justificaba? ¿Lo hacía menos responsable? Esas preguntas me atormentaron durante meses. Las analizaba sola en mi departamento de la colonia Roma, donde vivía desde 1966. Las analizaba paseando por el bosque de Chapultepec los domingos por la mañana. Las analizaba escribiendo en el diario que siempre mantuve y que todavía conservo, con letra apretada que en algunas páginas se vuelve casi ilegible, porque la mano temblaba de angustia mientras escribía. Jacobo lo notó. Era demasiado perceptivo para no notarlo. Una tarde me preguntó directamente si me arrepentía de que me hubiera contado. Le dije la verdad. Le dije que no me arrepentía de saberlo, pero que no sabía qué hacer con saberlo, que el conocimiento tenía peso y que ese peso me estaba cambiando. Él asintió como si lo esperara. Me dijo que ese era el problema del secreto, que no podías compartirlo sin compartir también la carga, que al contármelo me había hecho cómplice de su silencio, aunque yo no hubiera elegido serlo. Le pregunté si lo había pensado antes de contarme. Me dijo que sí, que lo había pensado mucho, que había decidido contarme de todas formas porque necesitaba que alguien en el mundo supiera la verdad completa. No para exculparse, no para que lo juzgaran, solo para no ser el único que cargara eso. Entendí entonces algo sobre los secretos que no había entendido antes. Los secretos muy pesados no destruyen solo a quien los carga, destruyen también a quien los recibe, porque recibirlos te transforma en guardián de algo que no pediste guardar, en cómplice de un silencio que no elegiste, en parte de una historia que existía antes de ti y que seguirá existiendo después. Nuestra relación terminó en 1972. No hubo pelea dramática ni ruptura brutal. Fue un alejamiento gradual, casi natural, como cuando una marea se retira despacio y un día te das cuenta de que la playa que antes cubría está completamente seca. Jacobo se fue alejando en la forma en que los hombres poderosos se alejan, ocupándose, llenando cada espacio de agenda con compromisos que hacen imposible el espacio íntimo. Yo también me fui alejando, ocupándome de mi propia vida, de mi trabajo, de los libros que escribía. Nos vimos algunas veces más durante los años siguientes. Cenas ocasionales con amigos comunes. Un café en 1978. Una llamada en 1985, cuando yo publiqué un libro que él leyó y quiso comentar. Siempre cordiales, siempre con esa mezcla particular de cercanía y distancia que caracteriza a las personas que alguna vez fueron íntimas y construyeron algo que ya no existe pero tampoco desapareció del todo. Lo que no esperaba era lo que ocurrió en 1994. Para entonces yo tenía 57 años. Era escritora establecida, con 4 libros publicados, profesora en la UNAM, con una vida que me satisfacía aunque hubiera elegido vivirla sin pareja estable. El peso del secreto de Jacobo lo había aprendido a llevar como se aprende a llevar cualquier peso que no puedes soltar, acomodándolo, encontrando la postura que duele menos. Ese año ocurrió el levantamiento zapatista en Chiapas, ocurrió el asesinato de Colosio, ocurrió una cantidad brutal de historia en un solo año que hizo que México temblara. Y en medio de todo eso, hubo un episodio periodístico que me revolvió todo lo que creía haber acomodado. Vi a Jacobo en televisión cubriendo los eventos de ese año con la misma autoridad de siempre, con la misma voz que no dejaba espacio para la duda. Lo vi entrevistar a figuras del poder con preguntas que eran inteligentes, pero que dejaban sin tocar exactamente lo que más urgía tocar. Lo vi construir narrativas que protegían ciertas versiones de los hechos mientras dejaban otras en la sombra. Y lo reconocí.
reconocí el mecanismo que me había descrito esa noche de 1971. El silencio que parece neutralidad, la omisión que parece objetividad, el espacio entre lo que se dice y lo que se calla, administrado con maestría por alguien que sabe exactamente lo que hace. Lo llamé por teléfono. Después de años sin llamarlo, contestó a la segunda señal como si me esperara. Hablamos durante 1 hora. Le dije lo que había visto, lo que reconocí, lo que me perturbó. Él escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que tenía razón en todo lo que decía. Me dijo que a veces se veía a sí mismo en los monitores del estudio y no reconocía al hombre en pantalla. Me dijo que en 30 años de televisión había construido una figura tan grande, tan poderosa, que esa figura ya tomaba sus propias decisiones y él solo la seguía. Le pregunté si había pensado en romper con eso, en usar lo que le quedaba de carrera para decir las cosas que nunca había dicho, para abrir los archivos, para contar la historia completa del periodismo mexicano y su relación con el poder. Me dijo que lo había pensado, muchas veces, que siempre encontraba la misma pared, que lo que él sabía, si se decía todo, no dañaría solo su reputación, sino la de personas que confiaron en él, personas que le contaron cosas en privado, periodistas jóvenes que trabajaron con él, fuentes que tenían derecho a la confidencialidad, incluso cuando lo que habían hecho era cuestionable. El periodismo, me dijo, era un sistema de deudas mutuas, y él estaba tan endeudado con tantas personas en tantas direcciones que revelar la verdad completa significaba traicionar a casi todos los que había conocido en 50 años de carrera. Le dije que eso también era una forma de cobardía disfrazada de lealtad. Esta vez no lloró. Me dijo que tenía razón. Me dijo que era exactamente lo que era y que a los 77 años ya no tenía energía para dejar de ser cobarde. Colgamos. No volvimos a hablar durante años. La última vez que hablé con Jacobo fue en 2010, 5 años antes de su muerte. Me llamó él. Su voz sonaba más vieja, más cansada, con ese raspado particular que da la edad cuando llega a la garganta. Me dijo que estaba organizando sus papeles, que había materiales, documentos, grabaciones, cosas que había guardado durante décadas, que estaba pensando en qué hacer con ellos. Le pregunté qué opciones consideraba. Me dijo que una opción era destruirlo todo, que otra opción era entregárselo a alguien de confianza para que decidiera qué hacer después de su muerte. Le pregunté si yo era esa persona de confianza. Hubo una pausa. Luego me dijo que yo era la única persona que conocía la historia completa desde adentro, que si alguien podía decidir qué hacer con esos materiales responsablemente, era yo. Le dije que lo pensara, que no decidiera apresuradamente, que esos materiales si existían, tenían consecuencias que iban más allá de los dos. Nunca volvió a llamar. Cuando murió en 2015, sus familiares organizaron todo. No sé qué pasó con sus archivos. No sé si los destruyeron, si los donaron a alguna institución, si existen todavía en algún sótano, esperando que alguien decida qué hacer con ellos. Eso es lo que no me deja dormir en estas noches que me quedan. Hoy tengo 87 años y los médicos me dicen lo que los médicos dicen cuando ya no hay mucho más que hacer. Me dicen que me cuide, que descanse, que evite el estrés, que disfrute lo que queda. Yo les agradezco el consejo y sigo pensando en lo mismo que he pensado durante 60 años. ¿Hice bien en guardar silencio? Durante décadas me respondí que sí, que la promesa que le hice a Jacobo era sagrada, que las personas tienen derecho a sus secretos, que el dolor privado no le pertenece al público, aunque el público crea que le pertenece todo de las figuras que admira. Pero en estos últimos años, viendo cómo México sigue peleando las mismas batallas de siempre, viendo cómo el periodismo sigue negociando con el poder,
viendo cómo los silencios se acumulan generación tras generación, construyendo una historia oficial que todos saben que es incompleta, pero que nadie termina de romper, empecé a dudar. El secreto que Jacobo me contó en 1971 no era solo su secreto, era un mecanismo. Era la descripción de cómo funciona el control de la información en un país donde el poder y la prensa siempre han dormido en la misma cama, aunque ninguno lo admita en público. Cada vez que un periodista joven llegaba a mi clase en la UNAM, con los ojos brillantes y preguntas sobre cómo hacer periodismo honesto en México, yo pensaba en Jacobo, pensaba en el joven idealista que había sido antes de aprender las reglas del sistema. Pensaba en cuántos de esos estudiantes brillantes terminarían aprendiendo las mismas reglas, cediendo en los mismos puntos, encontrando las mismas justificaciones, y callaba. Callaba porque le había prometido a Jacobo. Callaba porque revelar el secreto mientras él vivía habría destruido a un hombre que, con todas sus contradicciones, con todas sus claudicaciones, también había sido capaz de genuina generosidad, de amor real, de esa clase de bondad que no se publica, pero que existe y que cuenta. Jacobo Zabludovsky fue la voz más poderosa del periodismo mexicano durante décadas. También fue un hombre que tuvo miedo, un hombre que cedió cuando no debía ceder, un hombre que construyó su grandeza sobre silencios que le costaron el sueño durante 50 años. Un hombre que lloró en privado por las historias que no contó mientras en público construía el relato oficial de un país entero. ¿Eso lo hace monstruo? No lo creo. Lo hace humano. Terriblemente, complejamente humano. El sistema que usó a Jacobo y que Jacobo también usó existe todavía. Tiene otras caras, otros nombres, otros mecanismos más sofisticados. Pero la estructura es la misma. El intercambio es el mismo. El silencio sigue siendo moneda de cambio en los mismos mercados de siempre. Eso no cambiará con esta historia. Una mujer de 87 años contando su amor secreto y los secretos dentro de ese secreto no va a transformar el periodismo mexicano. No soy tan ingenua. Pero hay algo que sí puede hacer esta historia. Puede recordarle a quien la escucha que detrás de cada voz que le habla con autoridad, hay un hombre o una mujer con miedos propios, con deudas propias, con silencios propios, que la autoridad nunca es lo que parece completamente, que el periodismo en su mejor versión no es la voz que sabe todas las respuestas, sino la que se atreve a hacer las preguntas que incomodan, incluso cuando incomodan al propio periodista. Jacobo fue mi amor y mi lección más cara. Me enseñó que el precio del silencio siempre es mayor de lo que parece cuando lo pagas. Que los secretos que guardamos nos guardan a nosotros también. Nos encierran en versiones de nosotros mismos que con el tiempo dejan de parecerse a lo que quisimos ser. Yo guardé el suyo durante 50 años. Hoy lo suelto, no por venganza, no para destruir su memoria. Lo suelto porque a los 87 años, con los días contados, finalmente entiendo que la verdad no es propiedad de nadie, ni del que la vivió, ni del que la guardó. La verdad es de todos. Y negarla demasiado tiempo tiene costos que se pagan de formas que no siempre podemos ver. Mi nombre es Graciela Montes. Fui periodista, escritora, profesora. Fui la amante de Jacobo Zabludovsky durante casi 10 años. Guardé su secreto más oscuro mientras él vivió. Hoy, antes de que yo también me vaya, quise que esta historia existiera completa, con su luz y con su sombra, con el amor que fue real y el silencio que costó demasiado, con el hombre extraordinario y el hombre que tuvo miedo. Porque esas dos cosas eran el mismo hombre, y ese hombre merece ser recordado entero. Descansa, Jacobo. Ya puedo soltarte.